último ratito ya de La Rioja Directo y Toño, como este año actual tiene esa imagen espacial con los astronautas, vamos a hacer como en Blade Runner. Tú has visto cosas que nosotros no creeríamos, ¿no? Yo he visto Tú has visto a Alaska, a Almodóvar... Yo he visto cosas, sí. A Agatha Ruiz de la Prada, cuando todavía era Agatha Ruiz de la Prada y no la conocía nadie. A Alex y Cristina cuando hacían chas y aparecían a tu lado. ¡Qué bueno! Y aquello pues era Iberpop, yo no he sido nunca un hombre muy de la movida ni de estas cosas y como no soy vulcanólogo tampoco soy actualólogo. Pero puedo contar mi experiencia y yo recuerdo con mucho cariño en mi juventud aquel festival que realmente nos enseñaba cosas nuevas, que eran todo cosas novedosas. Y después eso se convirtió, gracias a los políticos, en un festival más que lo que se trataba de decir. En este concierto ha habido 4.000 personas, gran éxito, 50.000 personas han participado en el actual. Y yo creo que ese ha sido por la esclavitud de justificar el dinero público también, ¿no? Bueno, la esclavitud, pero es una estúpida esclavitud porque nadie les había pedido esas cuentas, nunca. Yo entiendo que el intento que están haciendo ahora, y además con la gente que lo están haciendo, me parece interesante. Seguramente para el sector de la gente más joven, pues a lo mejor les parece menos, a lo mejor echan de menos a sus grupos. No lo sé porque desconozco. Yo tuve que preguntarle a mi hija de que quién era esta chica que había vendido las entradas en una hora. Gabriela. La Nancy Peluso, y luego justo la vi ese día en la tele y dije, qué viejuno soy, Dios mío. Pero bueno, pero no es culpa mía ser viejuno, es una cuestión de calendario. De calendario nada más, ¿no? Bueno, pues que ya llega actual 2022, por lo menos se ha presentado la parte musical y nos apetece, como hacíamos con Toño, reflexionar de dónde veníamos, ¿verdad? De ese Iberpop muy rompedor y cómo se fue convirtiendo en otra cosa que parece que ahora se busca recuperar. ¿Vienen tus grupos, Sofía? ¿Viene el que tú quieres? No vienen mis grupos. Esto pero es como bueno, los conciertos de San Mateo, Sí, ¿verdad? Parecido. Pero en relación con lo que decía Toño, yo creo que eso parte de mi generación también lo va a compartir. Al final el actual, lo denominemos como lo denominemos, es una inversión pública para abrir la cultura o hacer accesible la cultura, sobre todo determinada cultura que no es fácil conocerla desde una ciudad de provincias como es Logroño, sino porque son grupos que se mueven pues, en salas más grandes, que son más rentables a la hora de hacer un espectáculo. Y yo creo que se ha desvirtuado el objetivo, se ha desvirtuado totalmente. Yo me acuerdo, por ejemplo, mi madre el año que vino diciendo, es que ha venido una con los pelos así y era Bebe. Claro, era Bebe cuando nadie la conocía, claro. Cuando era una punky, bien punky, y yo creo que a la esencia, yo creo que sí que hay que hacer términos medios, porque también hay que ser responsable con el dinero invertido, pero tiene que haber un punto intermedio. Lo que ocurre es que tiene que haber propuestas rompedoras y que en otros sitios la ciudad de Logroño no los va a tener. Adolfo. Yo es que soy muy proactual. ¿Viene tu grupo? Tampoco lo espero, porque entiendo que... A ver, Sofía quiere ir a Vetusta, ¿no? Pero ya por Vetusta ya me muevo yo, no hace falta que claro, me mueva. ya no sé. Yo es que con Toño también coincido. Yo no sé si llegué al Iberpop, se llama Iberpop, ¿no? Sí, Iberpop. De Ignacio Faulín. Pero yo sí que he visto aquí a Los Planetas, con su primer disco, que no los conocían cuatro pelados que estábamos allí. En Granada los conocía. Creo que he visto a Los Seres del Silencio también en el actual, si no me equivoco, cuando estaban también empezando. Sí. Yo creo que fue en Iberpop todavía. En Iberpop todavía, fíjate, pues sí. Y también, bueno, y como os decía antes, ¿no? Pues yo en un festival, en Sonorama, me acuerdo que vi a Izal, cuando empezaban después del primer disco, que estaban en el escenario último, que era un autobús de Red Bull, que había un techo subido, o sea, con 4 y pues esto parece que suenan bien, ¿no? Y ahora fíjate dónde están. Claro. Entonces me parece que es un festival que es muy apto para dar a conocer grupos que probablemente dentro de 5 años o de 6, porque digamos, coño, yo estuve viendo estos en el actual, que no los conocía nadie y mira ahora dónde están, ¿no? Entonces, Sofía, y también dar espacio a las propuestas riojanas, va a quedar como muy tal, pero es dinero público y creo que el dinero público tiene que ser invertido de manera responsable y eso también significa dar escenarios dignos a nuestros grupos de teatro, a nuestros grupos musicales que hacen propuestas muy interesantes y que también hay que darle espacio. Para eso, Sofía, hay otros espacios. Este año, por ejemplo, a mí el teatro, que era una de las cosas que más me podía interesar, pero cuando me lo explicaron, entiendo que el teatro quizás actual no sea el foro para el teatro, es que actual al final lo convirtieron en un contenedor tan grande que menos contratarme a mí, porque no sabían de qué, porque payasos no había, pero... También habla del punto intermedio, de que hay que saber calibrar... Pero hay otros espacios con dinero público y otros momentos donde se hacen muchas cosas. Tampoco tiene
la publicidad que proyección. tiene el actual y el renombre que tiene el actual dentro de... Entonces, bueno, yo creo que la clave es el punto intermedio de todo. Esa es su gran capacidad, el que desde La Rioja seamos capaces de poner en la órbita de, hablando de lo de en la órbita de la cultura nacional, incluso internacional, pues a grupos y a personas. A mí, por ejemplo, lo del cine, y yo sabía que iba a haber cine, claro, como iba a haber cine, estando en Santiago Tabernero, yo estoy harto de que en todas las cosas que sean culturales que se hacen en La Rioja, en Logroño, en todas, absolutamente todas, hay un apartado de cine, que a mí me encanta el cine, pero ¿por qué tiene que haber... el cine del pero actual, ¿por qué por tiene favor? que haber, pero ¿por qué tiene que haber un cine subvencionado cuando hay unas salas que están cerradas porque no vais nadie de los amantes del cine o van muy pocos? Pero No, porque lo digo las a la películas que persona. vienen al cine del actual, yo que soy grande defensora de su programación y es la que estoy esperando, pero luego- no van muchas veces a las líneas comerciales porque no les sale rentable a las salas, porque muchas veces son películas para un sector poblacional muy reducido. Bueno, Entonces pues- ahí es donde tiene que pues estar vale, el dinero pues entonces público. habrá que trabajar con las salas, que además se da trabajo a gente que trabaja ahí, etcétera, etcétera, para que traigan ese tipo de cine, para ver si es verdad que hay un público, una masa crítica objetiva que quiere ver ese cine. O si es solo gente que va a ver cine subvencionado 5 días al año. Bueno, parte de esa gente también va al cine del Teatro Bretón a lo largo de toda la temporada. Es que y yo es un estoy cine absolutamente comercial. en contra de que haya cine en el Teatro Bretón. Es que me parece que un teatro público no tiene por qué hacer proyecciones de cine como hacían en Tricio, que es un pueblo de 4 millones de habitantes, hace 80 años cuando venían con el Carremoto, que no, que es que hay cines comerciales que deben Oye, arriesgarse. Y no hemos reflexionado acerca de también la circunstancia sanitaria, que los conciertos, los grandes conciertos, Adolfo, van a ser sentaditos, como decías tú, como Sí. viste Izal, ¿dónde fue? En Has dicho Vitoria, y fue en ese formato, ¿no? Sentados. Sentados. ¿Cómo es esa experiencia? Es rara, ¿no? Es rara, pero claro, viniendo de donde venimos, te parece la leche. ¿no? Claro. Entonces, claro, estás acostumbrado, llevamos un año y medio aquí a verlas venir, y el solo hecho de poder estar, aunque sea con tu cachi de cerveza, aunque tomes Sentadito, así, tan sí, sentadito y escuchando la música que te gusta, me parece es un privilegio, o sea, que con un cantito de los dientes. Yo Creo que hace poco hubo un concierto de Medina Zara, en Sí. homenaje a Triana en... Este fin de semana pasado, sí. Sí, en el Rioja Forum, y creo que era digno de ver a la gente bailando entre las butacas, porque al final es inevitable, ¿no? Levantarse, Cantando y tal. sí. No será tan brutal como en... Mira, eso en Vitoria no pasaba, porque te venían los mostrencos aquellos Y se te quitaban las ganas de... Es que eso solo pasa en el Estado español. de hacer- Que nos tenemos que ir despidiendo, Sofía, ha sido un placer. Subrayamos un montón de las cosas que has dicho, además vamos a estar pendientes la semana que viene de Sí, asuntos de voy a hacer violencia otra de género. publicidad. Venga, claro que Mañana sí. en la Universidad de La Rioja una proyección de una película sobre violencia vicaria dentro de las actividades de la Cátedra UNESCO. Os animo, lo organizamos yo junto a otras dos ¿Qué compañeras. hay que hacer? Hay que apuntarse, hay que inscribirse. Sí, hay pero que bueno, la acudir. entrada es libre, está llena del aforo. Es gratis, ¿no? Es muy Sí, importante. es muy gratis. importante. Es gratis y bueno, tiene una finalidad de mezclar alumnado universitario con familias y gente de la sociedad y crear ahí un foro de debates a través de la película, que es, para quien lo pueda ver, una película francesa maravillosa, que es Custodia Compartida, donde se puede ver lo que es la violencia de género en las propias carnes dentro de la familia. Custodia compartida, Universidad de La Rioja, mañana a las... La viene el actual, por cierto. Sí, esa película. Es un película. A mí eso me parece bien, eso es una herramienta de trabajo para difundir algo. Pero el hecho de yo critico el hecho de película por película. Punto. No digo más. No hace falta que vengas, Adolfo. Están aquí No, estos dos. están ensalzados aquí yo, con lo pacífico que venía yo hoy. Fantástico. No, pero me voy con las ganas de hablar de la nueva reforma educativa que se proyecta. Bueno, todos aprobados. Ese día me llamáis. Eso sí, Aprobado general. eso sí que me ha enervado a mí esta Eso mañana, te hierve la especialmente, sangre, pues sí. lo tenemos que abordar en próximas Porque semanas. al final de esos ¿cómo se dice? De esos barros vienen estos lodos. Que no se nos olvide que están hablando de educación obligatoria y básica. Eso es. Bueno, que nos vamos. Adolfo, gracias. Toño, un placer como siempre. Un placer. Le falta a Sofía que la fichemos de columnista, En eso estamos. Ahora que vas a ser gerente, cuando quieras me dirás, te puedo mandar una columna y yo le diré, bueno, Ya veremos. Vamos a ver. Ya veremos. una columna y una película. Y un libro. Que terminamos y lo hacemos con un reportaje también sobre la ciudad de Logroño y entrevista muy interesante también sobre una campaña especial y muy intensa sobre violencia de género que se va a poner en marcha en los centros de salud. No se vayan. Este lunes 15 se publicaron 2.500 bonos comercio de la campaña de 5.000 bonos que puso en marcha la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Logroño en colaboración con la Federación de Empresas de La Rioja. El objetivo, incentivar las compras y adelantarlas en lo posible a la próxima campaña de Navidad.
Y de nuevo la propuesta ha contado con una gran acogida de vecinos y comerciantes. Nos parece una iniciativa bastante positiva, basta que bueno, pues así la gente accede un poquito más a ellos, me parece bien. La verdad que me parece muy interesante porque siempre nos ayuda, es una iniciativa estupenda que siempre ha funcionado muy bien. Esta vez que han sido 2 días, el 8 y el 15, porque la gente es una cosa que la demanda y de hecho es que en cuanto salen se agotan rápidamente los bonos. El ayuntamiento quiere así ayudar a mejorar los ingresos del pequeño comercio tras los duros meses de la pandemia. Es incentivar un poquito más el comercio, que al final es lo que se trata. En este momento buenísima. En este momento la clienta viene muy a gusto con su bono y si no viene a la tienda de al lado, luego pasan aquí por el complemento. La iniciativa es perfecta para todos. Sí, más de uno, y además aprovechan pues para un regalito ya de cara a Navidades y sí, muy bien. Así que yo encantado con el bono comercio, o sea que siga. Ya estamos en el tramo final del programa y como les hemos dicho, entrevista además hoy de absoluta actualidad. Ha sido uno de los temas que hemos tenido en la tertulia y lo queríamos abordar con un poquito más de tiempo a pesar de que ayer ya tuvimos rueda de prensa, pero como saben ustedes, una rueda de prensa de 15, 20, 30 minutos, resumirla en 1 minutito y medio, que es una noticia, pues nos deja muchas veces con detalles y con asuntos que poder ampliar. Por eso tenemos hoy a la gerente de atención primaria con nosotros aquí en TVR, en La Rioja Directo, Paula Guerrero. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola. Gracias por acompañarnos y por haber puesto en marcha una campaña que es de la que vamos a hablar de inmediato, porque llegan unos días, la semana que viene se celebra esa jornada contra la violencia de género y ya empiezan las instituciones, las consejerías, los organismos públicos a volver a concienciar y a poner el foco sobre este problema que, según veíamos ayer, sigue muy presente y tras la pandemia lo hemos vuelto a constatar, ¿no? Así es, incluso en la pandemia este tema, pues claro, por supuesto ha seguido estando. Lo que ocurre es que ha estado un poco más oculto, ¿no? Ya este tema no es algo que esté muy en los medios diariamente. Eso es. Y ya con la pandemia muchísimo más. Sigue coincidiendo con el 25N. Pues hemos puesto la tercera semana del cribado en todo lo que es nuestros centros sanitarios. Que de forma general vamos a dar el titular porque también vamos a rescatar un testimonio de la rueda de prensa de ayer, pero ¿cómo le explicamos? ¿Qué es este cribado? ¿Qué se va a hacer y con qué objetivo? A ver, el objetivo principal es todas esas mujeres que están sufriendo violencia de género y que está oculto, preguntar a todas las mujeres, entonces intentar identificar esos casos que no conocemos, porque la mujer también puede venir a contárnoslo y eso puede ser cualquier día, no tiene por qué ser esta semana. Claro. Esta semana es que a toda mujer mayor de 14 años, si acude sola, a la consulta se le haga 2 preguntas, simplemente 2 preguntas para indicarnos si puede haber un riesgo o no. Así de sencillo, así de claro y así de fácil, una iniciativa que les contamos hoy y que, como decimos, ayer ya tuvimos convocatoria de prensa para dar todos los detalles y, si les parece, es muy oportuno también rescatar un pequeño testimonio de lo que nos dijeron las responsables sanitarias ayer y ahora lo comentamos, ¿le parece? Venga, vamos a verlo. 1 de cada 10 mujeres en La Rioja, que preguntamos en esa semana, nos confesaron haber vivido violencia, algún tipo de violencia de género en el pasado. Ya hubiera sido en la infancia, detectamos abusos sexuales que jamás antes habían declarado y también violencia de género en otras relaciones de pareja previas. 1 de cada 10 mujeres. Muchas mujeres no son conscientes de que lo que están viviendo es violencia de género. ¿Por qué? Porque todavía en nuestra sociedad pensamos que violencia de género prácticamente es la violencia extrema física. Esa violencia, que es muy importante, es la menos frecuente. La más frecuente es la violencia psicológica, la violencia social, económica y sexual, que está muy invisibilizada. El mensaje que queremos decirles a las mujeres es que no tienen que aguantar en una relación de violencia, que tienen derecho a vivir sin violencia, a ser felices y que ni ellas, ni sus hijas, ni sus hijos merecen vivir así. Es el mensaje claro, no hay que resignarse a esto, ¿no? Porque las cifras, lo veíamos de inmediato, son para asustar. 1 de cada 10.
Así es que la violencia a lo largo de nuestra vida, de las mujeres, está ahí. Y entonces 1 de cada 10 mujeres a lo largo de la vida pueden sufrir algún tipo de violencia de género. Puede parecer que la barrera se pone muy prontito, porque han dicho usted que desde los 14, las mujeres de 14 años en adelante ya van a tener estas preguntas y van a participar en este cribado que se les va a hacer en los centros de atención primaria. ¿Es muy pronto? ¿Son muy jóvenes o no? Dependiendo, a ver, como me ha dicho María Antonia Aretio, sí. Dependiendo del tipo de violencia. Hay violencia, la violencia psicológica puede empezar muy pronto, la violencia de control, que es un tipo de violencia psicológica, ocurre muchísimo en los adolescentes, y la violencia física se produce algunas veces también en las edades tempranas, pero va ocurriendo más tarde. Los doctores, los profesionales de enfermería que están en nuestro sistema son capaces de detectar esas señales. Muchas veces se activan ese radar, independientemente de este cribado, de esta semana. ¿Cuáles son esos indicadores que a veces pueden hacer saltar las alarmas? Esta semana es cribado, no hay ningún tipo de indicador. A toda mujer que entre, sea por lo que sea, se le va a preguntar, pero sí que existen indicadores que nos hacen pensar que puede haber algo más allá. Los indicadores son ponernos las gafas moradas, es decir, es mirar un poco detrás qué ocurre de los síntomas que nos están contando. ¿Cuáles son esos síntomas que pueden venir las mujeres? Pues, por ejemplo, por consumo de fármacos excesivos, síntomas persistentes, es decir, que no mejoran, inespecíficos, que no sabemos muy bien a qué se debe, qué puede haber, qué patología puede haber detrás. Eso es lo que nos hace principalmente tener que pensar en que hay algo más. Lo decía usted en el periódico también, dolores que no remiten, ¿no? Insomnios, problemas que parece que rodean a la mujer en este caso y que no se consigue aterrizar muy bien cuál es la causa. Eso a veces es muy revelador, ¿no? Sí, sí, y tenemos que estar ponernos las gafas moradas. Cada vez que entra una mujer tenemos que estar pendiente de que le ocurren de forma global, por lo tanto también pensar en la violencia que puede existir detrás. Ahora que la atención sanitaria en nuestro sistema es más rigurosa por la situación de pandemia en la que estamos, a veces se nos olvida, seguimos en pandemia, señoras, señores, no se olviden de que seguimos en pandemia y de que esto todavía no ha terminado. Claro, como el paciente tiene una relación más individual con el médico, con el sanitario, igual es más sencillo esa clase de confesiones o de charlas o de conversaciones, porque en otras ocasiones la mujer estaba acompañada dentro de la consulta con su marido, con su pareja, prácticamente toda la exploración, ¿no? Ahora quizás es un poquito más sencillo. De manera general, todos los centros sanitarios es un escenario idóneo, privilegiado para la detección de la violencia de género. Pero sí que es cierto que, sobre todo estando en pandemia, en las primeras olas que hubo mucha atención telefónica, esas cosas no se puede hacer por teléfono, tiene que ser de manera que la mujer pueda acudir y que pueda acudir sola. Luego ya tenemos, a los profesionales les formamos para que puedan saber manejar esas situaciones y que si existen esos indicadores, siempre puede haber formas de que esa mujer se pueda quedar sola y pueda contarnos en un momento de tranquilidad y sin presiones las cosas que le están ocurriendo. Pero el cribado también tiene la importancia de que la mujer ya sabe dónde acudir. Aunque el cribado salga que no existe ese tipo, ningún riesgo de violencia de género, si en algún momento le ocurre, ya sabe que los sanitarios estamos ahí, claro, y que puede venir a contárnoslo, que no hay ningún tipo de problema y que estamos para ayudarlas. Claro, está muy bien, porque habrá mujeres que dicen, yo es que no sé dónde acudir, no sé a qué, un sitio tan cercano, tan familiar como el centro de salud es también una de las puertas que la pueden ayudar, ¿no? Por supuesto, y además que, como he dicho antes, es el escenario idóneo, ¿no? para poder identificar y también acompañar, es decir, acompañarla en lo que vaya decidiendo, en las decisiones que vaya tomando, y ahí estamos para ayudarla. ¿Ha habido algún caso grave detectado en los centros de salud? Por supuesto, ¿sí? Por supuesto, a lo largo del tiempo existen. En esas circunstancias, ¿qué protocolo se activa? ¿Qué se haría? Bueno, cuando hacemos el cribado, por ejemplo, empezando por una mujer que igual no nos ha contado nunca, ¿no? que está sufriendo violencia de género y con el cribado aflora este problema, lo que ocurre es que tenemos que mirar a ver sobre todo la seguridad de la mujer, claro, y la gravedad de esa violencia. Entonces, si es una gravedad
grave. Sí. Si la gravedad es alta, debemos activar todos los medios que están a nuestro alcance. Recordamos, violencia de género, un problema de salud, es la campaña que nos comunican desde la Consejería del 22 al 28. ¿Alguna última cuestión sobre esta campaña? Nada, que no tengan miedo a encontrarlo, que es una de las emociones que la mujer maltratada tiene, que es el miedo. Entonces, que no tengan miedo, que estamos ahí para ayudarla y que, por supuesto, vamos a acompañar en sus decisiones. Indudablemente. Pues aquí lo tenemos, nos parece una iniciativa fantástica en estos días en los que tanto se va a hablar sobre violencia de género y que sigue siendo una lacra y un problema que hay que atajar desde todas las instituciones, también, naturalmente, siendo nosotros los medios de comunicación altavoces de estas propuestas. Y por último, ¿cómo está yendo la vuelta poco a poco a la presencialidad en los centros de atención primaria después de estos meses tan complicados, también, naturalmente, para los profesionales de salud? A veces nos olvidamos. Y no hay que dejarlo ahí en la papelera de reciclaje, nos olvidamos de los sanitarios que han fallecido, de los que han padecido de forma muy grave el coronavirus, que estuvieron en la primera línea de trinchera desde hace año y medio, cuando no se sabía casi nada. Así que no nos queremos olvidar de esa entrega y de ese trabajo. ¿Cómo está yendo ahora la situación? Afortunadamente, bastante mejor que entonces, ¿no? ¿Cómo estamos? A ver, la presencialidad siempre ha existido. Lo que ocurre es que la diferencia actual es que ya la población puede elegir directamente si quiere una atención presencial o una atención telefónica, porque hay parte de la población que prefiere una atención telefónica para determinadas demandas, claro, ¿no?, de salud. El esfuerzo ha sido titánico, es decir, en las primeras olas, y se mantiene porque tenemos falta de profesionales, porque estamos con campañas como la vacunación, que también desde primaria y todo el personal de enfermería está ahí en primera línea poniendo todas las vacunas posibles y a una velocidad impresionante. Entonces, bueno, pues seguimos haciendo el esfuerzo extra. A ver si mejora la situación, será bueno para todos. Nuestro abrazo a los sanitarios de atención primaria también desde aquí, desde TVR. Paula Guerrero, muchísimas gracias. Estaremos pendientes de la campaña la próxima semana y siempre también aquí en TVR, altavoces de estas clases de iniciativas que tan necesarias son. Gracias a vosotros. Pues así terminamos hoy La Rioja Directo, este tiempo de tertulia, de análisis, de actualidad. Saben que siguen todas las noticias, como siempre, aquí en la televisión de los riojanos. En un instante, la información y siempre 24 horas en nuestra página web y redes sociales. Gobierno de La Rioja.